¿Alguna vez has sentido que tu vida está siendo manejada por fuerzas invisibles que no alcanzas a comprender? ¿Que hay patrones que se repiten una y otra vez? ¿Como si estuvieras atrapado en un laberinto psíquico del que no pudieras escapar? Hermano, hermana, si estás aquí es porque algo dentro de ti está pidiendo a gritos respuestas. Y déjame contarte algo que Carl Jung descubrió hace décadas. Nada, absolutamente nada, en tu vida psíquica sucede por casualidad. Yo también me vi arrastrado por esos hilos ocultos del alma, donde cada decisión parecía autosabotearme. Sentía el peso de una sombra no reconocida, esa parte de mí que permanecía escondida en los rincones más profundos de mi inconsciente, controlando mi vida desde la oscuridad. Era como si dos personas vivieran en mi cuerpo, la que mostraba al mundo y la que realmente era, fragmentada, incompleta, anhelando desesperadamente la totalidad. Jung nos enseñó que cada síntoma neurótico, cada patrón destructivo, cada relación tóxica que atraemos a nuestras vidas, es en realidad un mensaje cifrado del inconsciente. Es la psique gritando: mírame, intégrame, no puedes seguir viviendo como si yo no existiera. Pero nosotros, con nuestra arrogancia consciente, seguimos creyendo que podemos controlar nuestra existencia desde la superficie, ignorando las profundidades abismales de nuestro ser. La verdad es que vivimos en una cultura que nos ha enseñado a vivir fuera de nosotros mismos. Nos han hecho creer que la felicidad está lejos, en los logros, en las relaciones, en el reconocimiento social. Pero Jung sabía algo que la mayoría ignoraba. La verdadera plenitud solo puede emerger cuando nos atrevemos a descender a las profundidades de nuestra propia psique y enfrentar aquello que nos hemos negado o que hemos rechazado. Cada vez que reaccionas de manera desproporcionada ante una situación, cada vez que sientes una emoción que no se explica racionalmente, cada vez que te topas con el mismo tipo de persona problemática en tu vida, tu inconsciente está tratando de mostrarte algo fundamental sobre tu verdadera naturaleza. Está intentando guiarte hacia la individuación, ese proceso sagrado donde te conviertes en quien realmente eres, no en quien crees que deberías ser. Recuerdo vívidamente el momento en que comprendí que mi vida no era realmente mía. Era como si fuera un actor interpretando un papel que otros habían escrito para mí, siguiendo un guión que no había elegido deliberadamente. Mis relaciones, mis miedos, mis ambiciones, todo parecía dictado por fuerzas que operaban más allá de mi comprensión racional. Fue aterrador y liberador al mismo tiempo, darme cuenta de que había estado viviendo desde la superficie de mi ser. Jung le llama a esto la tiranía de la persona, que es esa máscara social que creamos para adaptarnos al mundo. El problema es que al final terminamos atrapándonos en una existencia que no es auténtica. Nos identificamos tanto con esta máscara que se nos olvida quiénes somos en realidad. Y mientras tanto, nuestra sombra, esa parte de nosotros mismos que rechazamos y negamos, sigue creciendo en la oscuridad, influyendo en nuestras decisiones de formas que ni siquiera sospechamos. La importancia vital del autoconocimiento. El autoconocimiento profundo no es un lujo espiritual, hermano, hermana. Es una necesidad psíquica fundamental. Es la diferencia entre vivir tu propia vida o que fuerzas inconscientes que no entiendes la vivan por ti. Es la diferencia entre ser el protagonista de tu historia o ser simplemente un personaje secundario en el drama de tu propio inconsciente. Pero aquí viene la pregunta que puede cambiar todo el rumbo de tu existencia. ¿Qué aspectos de tu sombra están afectando de verdad tu individualidad? ¿Qué partes de ti mismo has rechazado con tanta fuerza que ahora controlan tu vida desde las sombras? La respuesta a esa pregunta está más cerca de lo que imaginas, y Jung nos mostró exactamente dónde buscarla. Cada persona que entra en tu vida, cada situación que genera una reacción emocional intensa, cada patrón que se repite obsesivamente en tu experiencia, es un espejo perfecto de tu mundo interior. No es casualidad, hermano o hermana. Tu inconsciente te está hablando en la única lengua que conoce, el lenguaje de los símbolos y de las proyecciones.
¿Te has preguntado por qué siempre te encuentras con el mismo tipo de persona problemática? ¿Por qué ciertas características en los demás te irritan de manera desproporcionada? ¿Por qué algunos comportamientos generan una reacción visceral que no puede explicarse racionalmente? Jung tenía una respuesta revolucionaria para esto. Lo que más nos molesta de los demás es precisamente lo que rechazamos en nosotros mismos. Esto se llama proyección, y es uno de los mecanismos más poderosos del inconsciente. Cuando no podemos aceptar ciertos aspectos de nuestra personalidad, los expulsamos de nuestra conciencia y los proyectamos en el mundo exterior. Entonces, comenzamos a ver en otros lo que no queremos reconocer en nosotros mismos. Es como si nos pusiéramos unas lentes que nos mostraran nuestro propio interior reflejado en cada persona que encontramos. Viví esto de manera muy intensa durante años. Había una característica específica que me molestaba profundamente en ciertas personas: su necesidad constante de aprobación, su manera de cambiar de personalidad dependiendo del grupo en el que estaban. Me irritaba tanto que comencé a sentir una especie de repulsión física hacia ellas. Hasta que un día, en un momento de brutal honestidad con mi amigo, me dijo que estaba viendo mi propia sombra reflejada en ellos. La verdad era que yo también tenía una necesidad desesperada de aprobación, pero estaba tan reprimida que ni siquiera quería tener conciencia de ella. Estaba enterrada tan profundamente en mi inconsciente que solo podía verla cuando se manifestaba en otros. Era como si mi psique hubiera creado un sistema de espejos para mostrarme aquello que me negaba a ver directamente. Jung entendió que nuestros complejos, esos nudos emocionales cargados de energía psíquica, operan como pequeños sistemas autónomos dentro de nuestra psique. Cuando un conjunto se activa, literalmente nos posee. Dejamos de ser nosotros mismos y nos convertimos en marionetas de esas fuerzas inconscientes. ¿Cuántas veces has reaccionado de una manera que luego no pudiste explicar? ¿Cuántas veces has dicho o hecho cosas que van completamente en contra de tus valores conscientes? Esos momentos son cuando los complejos toman el control. Es como si tuvieras múltiples personalidades viviendo dentro de ti, cada una con su propia agenda, sus propios miedos, sus propias necesidades. Y mientras no los reconozcas conscientemente, seguirán dirigiendo tu vida desde las sombras. Los arquetipos también desempeñan un papel fundamental en este proceso. Estos patrones universales de comportamiento y experiencia que Jung identificó no son solo conceptos abstractos, son fuerzas vivas que operan en tu psique, influyendo en tus decisiones, tus relaciones, tus sueños y tus miedos. El arquetipo de la madre, del padre, del héroe, de la sombra, del ánima o del ánimus, todos están activos en tu vida, queramos reconocerlo o no. Cuando no somos conscientes de estos arquetipos, ellos nos viven a nosotros. Nos convertimos en sus instrumentos inconscientes, repitiendo patrones milenarios sin darnos cuenta. Es como si fuéramos actores en una obra de teatro cósmico, interpretando papeles que han sido representados por millones de personas antes que nosotros, pero creyendo que somos completamente originales en nuestras experiencias. La alquimia psíquica de la que habló Jung no es solo una metáfora bonita. Es un proceso real de transformación donde los elementos más densos y oscuros de nuestra personalidad pueden ser transmutados en sabiduría y poder auténtico. Pero eso solo puede suceder cuando dejamos de vivir desde nuestra sombra y comenzamos a dialogar con ella. Es como intentar transmutar el plomo en oro sin antes reconocer que el plomo existe. Si seguimos negando los aspectos más primitivos, instintivos e inaceptables de nuestra naturaleza, podremos integrarlos conscientemente. Y mientras permanezcan en la sombra, seguirán controlando nuestra vida de maneras que no sospechamos. Ahora vamos hacia el corazón del proceso, hermano, hermana. La integración no es un concepto teórico que puede ser entendido intelectualmente, y tú también lo eres. Es un ritual sagrado, un proceso alquímico que requiere coraje, honestidad y una disposición genuina para enfrentar aquello que has evitado toda tu vida. Jung sabía que la individuación no era para los débiles de corazón, es para aquellos que están dispuestos a descender hasta los infiernos de su propia psique y emergen transformados.
El primer paso en este ritual es aprender el idioma del inconsciente. Tus sueños no son solo fantasías aleatorias que tu cerebro produce durante los duelos. Son mensajes directos de tus inconscientes, cartas personales que tu psique envía cada noche para guiarte en tu proceso de individuación. Jung pasó décadas estudiando sus propios sueños y los de sus pacientes, y descubrió que contenían una sabiduría que trasciende cualquier conocimiento consciente. Comenzaste a llevar un diario de sueños hace años, y puedes estar seguro de que fue como abrir una puerta a un mundo completamente nuevo. Al principio, los símbolos parecían caóticos y sin sentido, pero gradualmente comenzaron a aparecer patrones, temas recurrentes, personajes que aparecían una y otra vez. Era como si mi inconsciente estuviera tratando de enseñarme algo fundamental sobre mí mismo, pero en un idioma que había olvidado cómo hablar. Los símbolos que surgen en tus sueños no son accidentales. Cada imagen, cada emoción, cada situación onírica está cargada de significado personal y arquetípico. Cuando sueñas con agua, no es solo agua. Cuando aparece una figura materna o paterna, no es solo una persona. Son manifestaciones de fuerzas psíquicas profundas que estamos tratando de comunicar contigo. Pero la integración fue mucho más útil para interpretar sueños. Requiere que desarrolles una relación consciente con tu sombra. Esto significa reconocer y aceptar aquellos aspectos de tu personalidad que han sido rechazados, negados o reprimidos. No se trata de actuar sobre esos impulsos de manera destructiva, sino de reconocer su existencia y encontrar formas constructivas de expresar esa energía. Recordé vívidamente el momento en que me enfrenté con mi propia capacidad de crueldad. Durante años, había cultivado una imagen de mí mismo como una persona compasiva y empática, pero en el fondo de mí había una parte que podría ser increíblemente cruel y despreciada. Al principio, la negación era total. Yo no soy así, dije. Pero los sueños, las proyecciones, las reacciones emocionales desproporcionadas, todo me señalaron esta incómoda verdad. Cuando finalmente pude reconocer y aceptar esta parte de mí, algo extraordinario sucedió. En lugar de convertirme en una persona más cruel, me volví más compasivo, porque ahora entendía que todos llevamos dentro esa capacidad. Y en lugar de juzgar a otros por expresarla, podríamos comprenderlos desde un lugar más profundo. La energía que antes se manifestaba como crueldad inconsciente se transformó en una capacidad de establecer límites claros y firmes cuando era necesario. El diálogo con el inconsciente también puede ocurrir a través de la imaginación activa, una técnica que Jung desarrolló y practicó durante toda su vida. Esto implica entrar en un estado de conciencia alterado donde puedes interactuar directamente con las figuras y símbolos de tu inconsciente. No es meditación pasiva, ni fantasía consciente. Es un encuentro real con las fuerzas autónomas que viven en tu psique. Durante estas sesiones de imaginación activa, puedes encontrar tu sombra personificada, con figuras arquetípicas, con aspectos de tu personalidad que están operando de manera autónoma. Puedes hacer preguntas, escuchar sus respuestas, negociar con ellas, entender sus necesidades y motivaciones. Es como tener una reunión diplomática con las diferentes partes de tu ser. El arquetipo del sabio interior surge naturalmente durante este proceso. Esta figura representa la sabiduría innata que todos llevamos dentro. Es parte de nosotros que conoce el camino hacia la totalidad. No es una voz externa que te diga qué hacer, sino que es tu propia sabiduría profunda que has esperado pacientemente poder escuchar. Pero déjame ser honesto contigo. Este proceso no es fácil. Habrá momentos en que querrás abandonar, los que el intento de volver a la inconsciencia será brusco. Enfrentar tu sombra significa confrontar todo aquello que has tratado de evitar sobre ti mismo. Significa reconocer que no eres la persona perfecta que has creado, pero también descubrir que eres mucho más complejo, rico y poderoso de lo que jamás imaginaste. Y entonces sucede algo mágico, hermano, hermana. Cuando finalmente te atreves a abrazar tu totalidad,
Cuando dejas de vivir en tu sombra y empiezas a integrar conscientemente todos los aspectos de tu ser, emerge algo que Jung llama el self. No es tu ego inflado ni tu personalidad superficial. Es tu esencia más auténtica, tu naturalidad más profunda, aquello que siempre fue, pero permaneció oculto bajo las capas del condicionamiento social y la represión psíquica. El renacimiento de uno mismo no es un evento único que sucede de la noche a la mañana. Es un proceso continuo de muerte y renovación donde constantemente estás soltando versiones obsoletas de ti mismo para dar paso a expresiones más auténticas de tu ser. Es como si fueras una serpiente que cambia su piel regularmente, pero en lugar de cambiar solo la superficie, estás cambiando la estructura de tu identidad. Cuando comencé a vivir desde este lugar de integración, mi vida cambió de maneras que ya eran imaginadas. Las relaciones que antes estaban llenas de drama y conflicto generaron oportunidades de crecimiento mutuo. Los patrones destructivos que se repetían durante años simplemente se desvanecieron, no porque hubieran sido destruidos, sino porque ya no tenían razón de existir en mi nueva configuración psíquica. La energía que antes se desperdiciaba en conflictos internos, en mantener la representación de mi sombra, en sostener una imagen falsa de mí mismo, ahora estaba disponible para la creatividad, para el amor auténtico, para la manifestación de mis propósitos más profundos. Era como si hubieras estado viviendo con el freno de mano puesto durante décadas y finalmente se hubiera soltado. Jung entendió que cuando el self emerge, no solo cambia tu experiencia personal, sino que también te convierte en un agente de transformación en el mundo. Porque una persona que ha integrado su sombra, que ha lleno las paces con sus complejos, que vive desde su autenticidad más profunda, irradia una presencia que afecta a todos los que la rodean. No es necesario predicar ni convencer a nadie. Su mera existencia es una invitación para que otros también se vuelvan auténticos. Esto no significa que la vida se vuelva perfecta o que todos los deseos desaparezcan. Al contrario, un menú de desafíos será más intenso, pero tu capacidad de navegar se expandirá exponencialmente, porque ahora tienes acceso a recursos internos que antes no sabías que existían. Tu sombra integrada se convierte en una fuente de poder. Tu vulnerabilidad aceptada se transforma en fortaleza auténtica. Tus heridas sanadas se convierten en fuentes de sabiduría y compasión. Me acordé del momento en que me dijiste que no necesitabas la aprobación de otros para sentirte completo. No era que me sintiera indiferente a las opiniones recibidas, pero había encontrado una fuente interna de validación que era inquebrantable. Era como si hubiera descubierto un tesoro que había estado enterrado en mi propio patio trasero durante toda mi vida. La claridad intencional que emerge de este proceso es extraordinaria. Cuando vives desde el yo, sabes instintivamente qué es lo tuyo y qué no. No hay necesidad de analizar cada decisión hasta el perdón, porque hay una brújula interna que siempre se acerca a tu verdad más profunda. Las decisiones que antes generaban ansiedad y confusión se han vuelto obvias y naturales. Pero lo más hermoso de todo este proceso es que nunca te sentiste realmente dañado. Todas esas partes de ti que creías que eran defectuosas, todas esas características que intentaste cambiar o eliminar, todas esas experiencias dolorosas que deseaste olvidar, en realidad eran piezas esenciales en la construcción de tu totalidad. No hay necesidad de ser reparado. Necesitas ser integrado. Jung sabía que cada ser humano tenía dentro de sí el potencial para esta transformación. No es un privilegio reservado a unos pocos elegidos. Es tu derecho de nacimiento, tu destino psíquico, la razón por la cual tu alma elegida se encarnó en esta existencia particular. Pero exige que tomes la decisión consciente de emprender este viaje hacia ti mismo. Ahora, preguntas, hermano, hermana.
¿Estás dispuesto a dejar de vivir desde la superficie de tu ser? ¿Estás dispuesto a descender a las profundidades de tu propia psique y encontrar quién eres realmente? ¿Tienes el coraje de abrazar tu totalidad, incluidas aquellas partes de ti que han sido rechazadas durante tanto tiempo? Si la respuesta es sí, entonces comparte en los comentarios. ¿Qué aspecto de tu sombra estás dispuesto a explorar? ¿Cuál es el patrón de tu vida que está pidiendo a gritos que lo reconozcas deliberadamente? Y si este mensaje resonó en lo más profundo de tu ser, suscríbete a este canal, porque juntos continuaremos explorando los misterios de la psique humana y el camino hacia la individuación. Tu yo auténtico está esperando. Es hora de responder a tu llamada.